Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, señores. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. Viernes 21 de junio del 2024, 12 del mediodía. A través de del Google Meet se va a continuar con la sesión 2. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, continuará con la audiencia preliminar de control de acusación requerida por la Fiscalía Suprema en el expediente 4-2020-16, proceso seguido contra don Luis Arce Córdoba y otros por la presunta comisión de delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Esta sesión además se está grabando en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Muy buenos días, señor juez supremo. Muy buenos días, señores abogados y a todos los que han concurrido a esta audiencia virtual. Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta provisional de la Segunda Fiscalía Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en representación del Ministerio Público, con los demás datos ya indicados en sesiones anteriores. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Por la Procuraduría. Muy buenos días, señor juez supremo. Buenos días a la fiscal suprema y a las partes procesales. Por parte de la Procuraduría Pública, el abogado Israel Alexis Ocaña Velázquez, con colegiatura 58854 y correo electrónico israelexis.abogado@gmail.com. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Luis Arce. Buen día, ilustre magistrado. Buenos días a todos los presentes. Cara Andrei Bon, Cocal 53341 y los demás datos ya consignados que obran resultados. Gracias. Gracias. Por la defensa de los señores Nelton y Wilder Arce Córdoba. Su micro, doctor Arce. Carlos. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con los demás presentes. Quien le habla es el abogado Renzo Antonio Carlos Oliva, con registro del Colegio de Abogados de Cayal 1486 y demás datos ya establecidos en sesiones pasadas. Advirtiendo que mi patrocinador se encuentra a mi costado para efectos de acreditación. Correcto. ¿Se encuentra su patrocinado, doctor Borjas? Me comentó que en breve ingresará, señor, pero ahora mismo no. Ya. Pueden acreditarse en sus patrocinados, doctor Carlos. Buenos días, señor juez supremo, con todos los presentes. William Moisés Arce Córdoba, DNI 0012-2964, los demás datos que obran en autos. Buenos días, señor juez supremo, y a todos los presentes. Nelton Javier Arce Córdoba, DNI 3038983. Gracias. ¿Hay defensa pública, Cristian? No, señor juez. Gracias. Para el día de hoy, se había previsto en esta sesión dar la decisión del juzgado respecto de la cuestión previa planteada por la defensa del señor Luis Arce Córdoba. Voy a proceder a dar lectura a esta resolución, que igualmente va a ser notificada el mismo día de hoy. Auto que resuelve cuestión previa, resolución número 6, 21 de junio, Lima, 21 de junio del 2024. Autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación, el recurso de la defensa de Luis Carlos Arce Córdoba, formulando cuestión previa. Sesión 1, debate de cuestión previa, y el escrito del 17 de junio del 2024 con registro de ingreso 1590-2024 de la Fiscalía. Y considerando, primero, cuestión previa del acusado Luis Carlos Arce Córdoba. En el plazo establecido en el artículo 350 del Código Procesal Penal, el acusado Luis Carlos Arce Córdoba, en su escrito de 25 de abril del 2024, así como lo expuesto en la sesión de audiencia de control, formuló cuestión previa considerando que a su patrocinado se le transgredió el derecho a la acusación constitucional al haber ejercido sus funciones como miembro del Jurado Nacional de Elecciones en representación del Ministerio Público, pues era fiscal supremo titular durante el periodo 2016 al 2020, conforme a la prerrogativa establecida en el artículo 99 de la Constitución. Agregó que se tiene como precedente lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el proceso de conflicto competencial 3-2022 PCTC, seguido por el Congreso de la República contra el Poder Judicial, estableció expresamente que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones
Como representante del Poder Judicial y juez de la Corte Suprema de Justicia, está sujeto a control político del Congreso, como cualquier funcionario enumerado en el artículo 99 de la Constitución Política, con la garantía del debido proceso en los procedimientos de juicio y antejuicio político. Asimismo, mencionó el caso de tutela de derecho, expediente 17-2023, en el cual se reconoció el derecho de la prerrogativa de antejuicio político que ostentaba en razón de su calidad de presidente del Jurado Nacional de Elecciones y fue confirmada por la Sala Penal Permanente en la apelación 160-2023. Antecedentes. Mediante escrito del 9 de noviembre del 2023, la defensa de Arce Córdoba planteó una cuestión previa por los mismos fundamentos antes mencionados. En dicha oportunidad, mediante resolución 2 del 4 de diciembre del 2023, este juzgado determinó, atendiendo que el proceso se encontraba con una investigación preparatoria concluida y estaba pendiente si la Fiscalía formularía requerimiento de acusación o sobreseimiento a los investigados, por lo que se declaró inadmisible. Al ser apelada, se encuentra pendiente de resolver en la Sala Penal Permanente. De otro lado, se verifica que el procesado Arce Córdoba cuenta con 2 resoluciones de destitución impuestas por la Junta Nacional de Justicia, según el siguiente detalle. Resolución 42-2021, del 7 de julio del 21, impuesta en el proceso disciplinario 116-2020. Resolución 070-2022, del 22 de junio del 2022, impuesta en el proceso disciplinario 93-2021. Argumento de las partes en audiencia. Instalada la audiencia pública el 12 de junio del 24, participaron en representación del Ministerio Público la señora fiscal Galinka Mesa Salas, por la defensa del acusado Arce Córdoba, el abogado Andrei Borjas Calderón, la defensa de los acusados Wildernel Moisés y Nelton Javier Arce Córdoba, doctor Carlos Oliva, y el representante de la Procuraduría Pública, abogado Vicente Herrera Tay. Argumentos de la defensa de Luis Carlos Arce Córdoba. La defensa solicitó se declare nulo todo lo actuado hasta el momento en que el Ministerio Público remita la carpeta fiscal al Parlamento para que decidan si acusan o no como miembro del Jurado Nacional de Elecciones a su patrocinado por enriquecimiento ilícito. Ello porque se dio una grave omisión a un requisito de procedibilidad. Además de los argumentos citados en su escrito, manifestó, conforme al artículo 350, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, siendo la etapa intermedia para discutir y resolver la cuestión previa, solicitó se declare nulidad de todo lo actuado, ya que la cuestión previa formulada es un requisito procesal que debe ser satisfecho a cabalidad antes de pasar a ejercitar la acción penal, ya que se vulneró el derecho a la acusación constitucional, pues lo que se cuestiona es su accionar en sus funciones como miembro del jurado en representación del Ministerio Público, y conforme lo establece el artículo 99 de la Constitución, reconocido en la sentencia recaída en el expediente 3-2022 del Tribunal Constitucional, que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones tienen esta prerrogativa del artículo 99 de la Constitución, esto es, de juicio con la acusación constitucional, fundamentos 107 y 108. Refirió que en otro caso similar, el Juzgado Supremo también reconoció este derecho en el caso Ticona Postigo, mediante tutela de derechos, y que la Fiscalía debe amparar y acatar dicha disposición, y a partir de ese momento el Ministerio Público cambió de ruta y reconoció este derecho constitucional a su patrocinado en otro caso, Carpeta Fiscal 2-2024. Conforme se reconoce que sí le ampara ese derecho, se está evaluando si el fiscal de la Nación envía o no en acusación constitucional y luego continuar con dicha investigación. Concluyó señalando que esta cuestión previa es por la vulneración de la ley, por lo que es conducente legalmente que se declare nulo todo lo actuado hasta este momento y se remita la carpeta fiscal al Parlamento para que decida si corresponde o no acusarlo por el delito de enriquecimiento ilícito. Argumentos de la Fiscalía. Indicó que la cuestión previa deducida por la defensa del acusado lo es ahora con los mismos fundamentos que se dedujo anteriormente y que fue desestimada por el Juzgado Supremo, y a la fecha está pendiente de resolver en apelación por la Sala Penal Permanente. Añadió que el caso del ex juez supremo Ticona Postigo tiene otra naturaleza, no es lo mismo. Los hechos que se atribuyen al acusado están vinculados a un presunto enriquecimiento ilícito que habría ocurrido durante el tiempo que ejerció como juez superior de Lima, periodo comprendido del 2009 al 2016, y periodo 2016 al 2019 como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, por cuya razón no procede un nuevo pronunciamiento por este Juzgado Supremo, dado que aún se encuentra pendiente de resolver la cuestión previa presentada con anterioridad.
concluyó reiterando que no procede pronunciarse al respecto. Argumentos de la Procuraduría. Sostuvo que conforme a los artículos 449 y 450 del CPP y el decreto legislativo 957, el fiscal de la Nación se encuentra facultado para realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional contra los altos funcionarios del Estado, comprendidos precisamente en el artículo 99. Es decir, el presidente de la República, los representantes del Congreso, los ministros, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y vocales de la Corte Suprema de Justicia, fiscales supremos, defensor del pueblo y Contralor General de la República en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que hayan cesado. Añadió que este dispositivo constitucional no comprende a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y en consecuencia no le asiste la prerrogativa del antejuicio, por lo que la cuestión previa es infundada. Antejuicio político y proceso penal de altos funcionarios públicos. Conforme a lo señalado por el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso, al Presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que hayan cesado en estas. A su vez, el artículo 100 de la Constitución señala con respecto al antejuicio constitucional que responde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no en el cargo al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Agrega que el acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El juez supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos y finalmente los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. El citado Código Procesal Penal en el artículo 449 prescribe que tratándose de un proceso penal contra altos funcionarios públicos taxativamente designados en el artículo 99 de la Constitución, por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de haber cesado en él, se regirán por las reglas del proceso común, salvo las que se establezcan en el título 1 de la sección 2 del libro 5 del mencionado texto normativo. La incoación del proceso penal en los supuestos del artículo 449 del Código Procesal Penal, modificado por el artículo único de la Ley 31.308, requiere la previa interposición de una denuncia constitucional correspondiendo al fiscal de la Nación en el plazo de 5 días de recibir la resolución acusatoria de contenido penal y los recaudos correspondientes, emitir la correspondiente disposición, mediante la cual formalizará la investigación preparatoria conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 450 de la acotada norma legal. Asimismo, de conformidad con el numeral 3 del artículo 450, el vocal supremo de la investigación preparatoria con los actuados remitidos por la Fiscalía de la Nación dictará en igual plazo automotivado, aprobando la formalización de la investigación preparatoria con citación del fiscal supremo encargado y del imputado. La disposición del fiscal de la Nación y el auto del vocal supremo de investigación preparatoria respetarán los hechos atribuidos al funcionario y la tipificación señalada en la resolución del Congreso. El Tribunal Constitucional, respecto del antejuicio, sostiene que el antejuicio político constituye una prerrogativa o privilegio de los altos funcionarios citados en el artículo 99 de la Constitución, que consiste en que no pueden ser procesados válidamente por la jurisdicción penal ordinaria por la comisión de un delito si antes no han sido sometidos a un procedimiento político jurisdiccional ante el Congreso de la República en el que se haya determinado la verosimilitud de los hechos materia de acusación, y que estos se subsuman en uno o más tipos penales en orden funcional. Expediente 6-2023, acción de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, fundamento 3. Sobre la base, se concluye que es el Congreso el órgano constitucional encargado, a través de un procedimiento establecido,
de dejar sin efecto el privilegio del alto funcionario y de ponerlo a disposición de la jurisdicción penal ordinaria mediante una resolución acusatoria, acto a partir del cual se puede formalizar denuncia penal y dar inicio al proceso penal, sobre la base de lo antes señalado. Agrega el Tribunal Constitucional que si bien el Ministerio Público es titular de la acción penal y el defensor de la legalidad, como bien lo reconoce la propia Constitución, también es verdad que en virtud de estas facultades otorgadas no puede arrogarse un ejercicio arbitrario de ellas. Es decir, el Ministerio Público no puede promover una investigación a propósito de la supuesta comisión delictiva por parte de un alto funcionario si éste previamente no fue objeto de una acusación constitucional en el Congreso. De lo contrario, todos los actos llevados a cabo en sede jurisdiccional ordinaria, sin observancia de lo establecido en los artículos 99 y 100 de la Constitución, así como del artículo 59 del Reglamento del Congreso de la República, que también forman parte del parámetro de control para evaluar casos como el presente, adolecen de nulidad. Permitir este tipo de actuación es abrir la puerta a reinterpretaciones restrictivas de la ley fundamental que no solo la vacían de contenido, sino que también resultan violatorias de los derechos fundamentales, en el caso específico, el derecho al debido proceso y de los altos funcionarios públicos, y no se condicen con los principios que inspiran el Estado constitucional. Expediente 4747-2007, proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional, fundamento 6, entre comillas. Es una cita del tribunal. Concluye en cuanto al límite temporal del antejuicio político, teniendo en cuenta que el antejuicio constituye una limitación a las atribuciones constitucionales que tiene el Ministerio Público, pues en este caso no puede actuar de oficio, sino que debe esperar a que el Congreso, previo procedimiento, dicte una resolución acusatoria contra el funcionario protegido por dicho privilegio. El Tribunal Constitucional considera, a la luz de los principios de interpretación de la Constitución y de corrección funcional, que vencido el plazo de 5 años establecido por el artículo 99 de la Constitución, dicha prerrogativa se extingue de pleno derecho. Sobre el proceso del antejuicio político, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, es factible que los congresistas, el fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada pueda presentar denuncia constitucional, la cual será remitida ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este órgano es el encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales, así como efectuar las investigaciones que culminarán en la presentación de un informe final. Tal informe puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia ante la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso. Asimismo, el antejuicio político, al considerarse como un proceso político jurisdiccional, debe tomar en cuenta los principios que constituyen el debido proceso en cuanto sean aplicables, es decir, aquellos que certifiquen la correcta aplicación del procedimiento. Entre ellos se señala principio acusatorio, el cual debe entenderse en esta instancia como el impedimento de los congresistas investigadores para emitir voto o decisión en la causa. Principio de inmediación, la Comisión Permanente deberá mantener contacto directo con los funcionarios acusados y con quienes acusan. Ello para garantizar la presencia de todos los miembros de la acotada comisión al momento que el acusado despliegue su defensa y argumente sus descargos, y de esa manera emitan un voto con conocimiento de causa. Principio de imparcialidad. Si bien el ámbito legislativo se encuentra plagado de una corriente política, las decisiones que se tomen dentro del Parlamento no deben caer en la arbitrariedad. Principio de oralidad, lo cual coincide con uno de los pilares del Código Procesal Penal. Este garantiza que los medios de prueba deberán ser ingresados al procedimiento parlamentario en forma oral. Y principio de publicidad, que atestigua el control por parte de la ciudadanía de las decisiones a las que se llegue. El acotado artículo 89 del Reglamento del Congreso también establece el procedimiento de la Comisión Permanente del Congreso. Es decir, tras aprobarse la acusación constitucional, la Comisión Permanente nombrará una subcomisión acusadora para que sustente el informe y se formule la acusación ante el Pleno del Congreso. Asimismo, señala el procedimiento en el Pleno del Congreso. Para ello dispone que luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la subcomisión acusadora, el Pleno debatirá si existen indicios o elementos de juicio suficientes que hagan presumir la comisión de un delito, y en base a ello votarán si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación constitucional. Cabe precisar que esta decisión debe constar en una resolución legislativa de conformidad con lo dispuesto en el literal I del artículo 89 del Reglamento del Congreso.
Luego de ello, el fiscal de la Nación, en el plazo de 5 días de recibida la resolución acusatoria de contenido penal y los recaudos correspondientes, emite la correspondiente disposición, por la cual formaliza la investigación preparatoria, remitiéndola al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. En ese sentido, tal como lo establece el artículo 450 del Código Procesal Penal, corresponde al juez de investigación preparatoria dictar en el plazo de 5 días el auto de aprobación de la formalización de la investigación con citación a las partes. El citado auto constituye una excepcional intervención del órgano jurisdiccional para evaluar si en efecto se cumplen los presupuestos procesales y requisitos legales determinantes del procesamiento penal, aunque limitados por lo expresamente estatuido en el artículo 100 infine de la Constitución Política. En esta etapa procesal se debe controlar la disposición fiscal de formalización en cuanto a los siguientes aspectos. Competencia objetiva, según el artículo 99 de la Constitución, los delitos imputados deben haberse cometido por un alto funcionario en ejercicio de sus funciones y hasta en un plazo máximo de 5 años luego del cese de funciones públicas. Requisitos de procedibilidad. Se debe verificar denuncia constitucional por un delito cometido en el ejercicio de las funciones de un alto funcionario y presentada en sede parlamentaria por los congresistas, el fiscal de la Nación o el agraviado por el delito. Denuncia circunscrita a un plazo de 5 años hasta luego del cese de las funciones públicas, fecha de cese del cargo público y resolución acusatoria del Congreso de contenido penal. Respeto de los hechos atribuidos y la tipificación señalados en la resolución acusatoria del Congreso de la República. No se puede cuestionar la relevancia penal del hecho ni su tipificación. Asimismo, deben verificarse los requisitos de toda disposición de formalización establecidos en el artículo 336 del Código Procesal Penal. Así tenemos indicios reveladores de la existencia de un delito, la acción penal no haya prescrito, individualización del imputado, nombre completo, los hechos imputados y la tipificación específica debe estar conforme a la resolución acusatoria del Congreso. Nombre del agraviado, las diligencias que de inmediato deban actuarse. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 451 del Código Procesal Penal, que dispone que si en el curso de un proceso penal común se determina que uno de los imputados está incurso en el artículo 99 de la Constitución, el juez de la causa, de oficio o a pedido del Ministerio Público o de otro sujeto procesal, previa audiencia con la intervención de los mismos, remitirá copia del actuado a la Fiscalía de la Nación para que se proceda a la formulación de la denuncia constitucional correspondiente. Si el fiscal de la Nación no está conforme con la resolución judicial, solicitará la intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema para que se pronuncie al respecto. La Sala resolverá mediante resolución inimpugnable y previa audiencia con asistencia de las partes. Asimismo, agrega dicha regla procesal que cuando el hecho sea atribuido a varios imputados y solo alguno de ellos debe ser sujeto al procedimiento parlamentario de acusación constitucional, la causa deberá separarse para que se continúe en la jurisdicción ordinaria contra quienes no procede este procedimiento. Se remitirá copia certificada de lo actuado al fiscal de la Nación contra los restantes para que proceda conforme lo dispone el numeral anterior. Si el Congreso emite resolución acusatoria, las causas deberán acumularse y serán tramitadas según las reglas especiales previstas en este título. La Constitución Política establece en los artículos 176 a 187 el sistema electoral, el cual está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los que actúan con autonomía y mantienen entre sí relación de coordinación de acuerdo con sus atribuciones. En el artículo 179 establece que es un pleno compuesto por 5 miembros. La Ley Orgánica de Elecciones 26849 y Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, Ley 26486, en la misma línea de lo establecido en la Constitución, señalan la primera, en el artículo 33, el jurado tiene a su cargo la fiscalización de la legalidad del proceso electoral. La segunda, que además es un organismo autónomo que cuenta con personalidad jurídica de derecho público, encargado de administrar justicia en materia electoral, fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares y de la elaboración de los padrones electorales, mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas y demás atribuciones a que se refieren la Constitución y las leyes. El artículo 10 de la citada Ley Orgánica, en concordancia con el artículo 179 de la Constitución, establece la composición de dicho jurado, los que son elegidos, 1, mediante votación secreta por la Corte Suprema, entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso se concede licencia al elegido. 1, en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos entre los fiscales supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso se concede licencia al elegido.
1 en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima entre sus miembros, 1 en votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas entre sus exdecanos, 1 en votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas entre sus exdecanos. Su elección es por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelegidos. De inmediato para un periodo adicional. Transcurrido otro periodo, pueden volver a ser elegidos miembros del Pleno sujetos a las mismas condiciones. A su vez, el artículo 13 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional dispone que sus miembros gozarán durante el ejercicio de sus funciones de los mismos honores y preeminencias de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, siéndoles aplicables en lo pertinente las normas sobre responsabilidades y sanciones previstas para estos. Asimismo, existen los jurados electorales especiales en distintas circunscripciones del país que son presididos por jueces superiores designados por las correspondientes salas plenas de las Cortes Superiores. En este caso, su designación es temporal por el periodo de elecciones. Conforme se advierte la resolución administrativa 373-22 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se determinó establecer que los jueces superiores titulares que se encuentren con licencia sin goce de haber desempeñando el cargo de presidente de los jurados electorales están impedidos de participar en las salas plenas, así como participar como candidatos y votar en la elección del presidente de la Corte Superior de Justicia y de la jefatura de la ODEGMA en ese caso, ¿no? De lo antes señalado, podemos concluir que las presidencias, tanto del Jurado Nacional de Elecciones como de los jurados electorales especiales, por decisión legislativa están presididas por jueces titulares. En el primer caso, un juez supremo y en el segundo, uno superior. Esta elección, siempre temporal, no denaturaliza su calidad de jueces. Por el contrario, en tanto estén desempeñando dicha función, se encuentran con licencia sin goce de haber, ya que la remuneración la asume el presupuesto del jurado. Mediante sentencia de 23 de febrero del 2023 emitida en el expediente 3-2022 del Tribunal Constitucional, que conoció de un proceso competencial incoado por el Congreso de la República contra el Poder Judicial, en el mismo concluyó los siguientes aspectos relevantes al caso. Los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú configuran el modelo de acusación constitucional en el Perú, con dos variantes claramente definidas: antejuicio y juicio político. El antejuicio es una prerrogativa de la que gozan los altos funcionarios del Estado taxativamente mencionados en el artículo 99 de la Constitución Política, a fin que la eventual imputación de cargos por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones sea previamente conocida y analizada por el Congreso de la República durante el periodo de tiempo que se ejerce el mandato o hasta 5 años después de haber concluido. De este modo, luego de un procedimiento en sede parlamentaria, el Pleno del Congreso de la República podrá decidir si corresponde la acusación del alto funcionario o no. Y si se formula acusación, dicho funcionario será denunciado por el fiscal de la Nación y como consecuencia de ello se abrirá la instrucción correspondiente por el vocal supremo penal. El juicio político es llevado a cabo exclusivamente en el Parlamento. Se procesan los altos funcionarios denunciados por eventuales infracciones a la Constitución que se hayan cometido en el ejercicio de sus funciones. Luego de haberse acreditado en sede parlamentaria a la Comisión de la Infracción Constitucional, los altos funcionarios denunciados se someten a las acciones previstas en el artículo 100 de la Constitución. En el caso resuelto, considera el tribunal que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones integre el mismo como representante de la Corte Suprema de Justicia de la República, siendo elegido por la mayoría de los miembros de dicho órgano. Por mandato normativo contemplado en el artículo 179 de la Constitución Política, el representante de la Corte Suprema preside el jurado, máximo órgano del sistema electoral peruano. La competencia para llevar a cabo el antejuicio y el juicio político presupone no solo de determinación final de la responsabilidad del funcionario, sino también el alcance de la representación que ejerce el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República que preside el jurado por mandato constitucional. Sustraer al presidente del Jurado Nacional de Elecciones de control político de su actividad como tal, siendo el que personifica dicho órgano constitucional del Estado y por ende de todo el sistema electoral en su conjunto, es un acto de impunidad incompatible con el Estado constitucional de derecho. La sujeción del presidente del jurado al control político no puede justificarse en el formalismo aludido, la omisión de actualizar la Constitución Política del 93 para formalizar dicho control, toda vez que la cabeza de los 3 órganos conformantes del sistema electoral es precisamente este alto funcionario, y lo es porque es un juez de la Corte Suprema, reiterando que el jurado no se elige entre sus miembros a su presidente. Es este un cargo exclusivo que recae en el juez supremo designado como representante del Poder Judicial ante el jurado y como tal ostenta la prerrogativa de ver del antejuicio y juicio político. Concluye así que sin perjuicio de la reforma constitucional que debe propugnarse, el presidente del jurado como juez de la Corte Suprema de Justicia
es sujeto de control político como cualquier otro de los dignitarios enumerados en el artículo 99 de la Constitución Política del 93, con la garantía del debido proceso en los procedimientos de juicio y antejuicio político, así como en investigaciones por comisiones investigadoras en atención al interés público. Ley Orgánica del Ministerio Público. Mediante el Decreto Legislativo 52 se promulgó el 16 de marzo del 82 la Ley Orgánica del Ministerio Público. En su artículo 15 dispone que el fiscal de la Nación y los fiscales supremos, de acuerdo con el artículo 251, concordante con los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, tienen la prerrogativa procesal del antejuicio. Debe anotarse que esta ley orgánica data de 1981 y que los artículos a que hace referencia corresponden a la Constitución de 1979. El artículo 251 establecía que son órganos del Ministerio Público el fiscal de la Nación, los fiscales ante la Corte Suprema, son nombrados por el presidente de la República con aprobación del Senado, se turnan cada 2 años en la Fiscalía de la Nación. Los fiscales ante la Corte Superior y los fiscales ante juzgados de primera instancia y de instrucción. Los miembros del Ministerio Público tienen las mismas prerrogativas que los integrantes del Poder Judicial en sus respectivas categorías. Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a idénticos requisitos y procedimientos. Una ley orgánica fija las demás disposiciones relacionadas con la estructura y el funcionamiento del Ministerio Público. Sobre la cuestión previa. Conforme al artículo 4 del Código Procesal Penal, la cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Si el órgano jurisdiccional la declara fundada, se anulará lo actuado. Agrega que la investigación preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito omitido sea satisfecho. La cuestión previa, como defensa procesal, está orientada a denunciar la falta de un requisito de procedibilidad que debió ser satisfecho antes de ejercitarse la acción penal. Neira Flores define los requisitos de procedibilidad como aquellas condiciones extratípicas establecidas en la ley sin las cuales no puede validarse ejercer la acción penal. En cuanto a la referida defensa procesal, San Martín Castro señala, la cuestión previa constituye un obstáculo al inicio del proceso penal a su promoción. Como tal, controla el debido cumplimiento de las condiciones legalmente previstas para una correcta iniciación del proceso penal. Si la persecución resulta inadmisible, debe rechazarse la inculpación formal o la querella sin examinar el objeto procesal y sin dictar sobre él un fallo condenatorio o absolutorio. Conforme al artículo 7, numerales 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal, la cuestión previa, la cuestión prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias o al contestar la querella ante el juez, y se resolverán necesariamente antes de culminar la etapa intermedia. Incluso, al constituir un medio de defensa, pueden ser declarados de oficio. El artículo 8 del Código Procesal Penal establece estos medios de defensa, cuestión previa, entre otros, que se deduzcan durante la investigación preparatoria, serán planteados mediante solicitud debidamente fundamentada ante el juez de investigación preparatoria. Cuando el medio de defensa se deduce durante la etapa intermedia, en la oportunidad fijada en el artículo 350, se resolverán conforme a lo dispuesto en el artículo 352 y si operan a favor de uno de los imputados, beneficia a los demás siempre que se encuentren en igual situación jurídica. Más adelante, el artículo 323 del citado Código Procesal establece en el inciso 2 que el juez está facultado, entre otros, para resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales. Sobre el particular, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema establece como la oportunidad de plantearla durante la investigación preparatoria y que debe ser resuelto a lo más durante la etapa intermedia, antes de su culminación, citando a una casación. Como es de verse los argumentos de la defensa del investigador Arce Córdoba, debe tenerse en cuenta lo siguiente. La cuestión previa se presentó en la primera sesión de la audiencia preliminar de control de acusación, etapa intermedia. En ese sentido, en cuanto a la oportunidad para presentarle, se cumple con este requisito. Su patrocinado está siendo acusado en su condición de ex fiscal supremo titular, teniendo en cuenta que uno de los periodos por el cual se le investigó y está acusado es el comprendido cuando ejercía como miembro del jurado en su condición de fiscal supremo titular, representando al Ministerio Público. De la acusación fiscal se desprende que los hechos comprenden un periodo del 2009 al 2015 en su condición de juez superior titular, sin antejuicio, y del 2016 al 2019 como fiscal supremo titular.
En ese sentido, considera este juzgado supremo que sí le corresponde el antejuicio que expresamente lo establece la Constitución y la ley a favor de los fiscales supremos, condición en la que precisamente el acusado Luis Arce Córdoba fue designado y ejerció como miembro del jurado. El argumento de la Fiscalía se centra en que este juzgado supremo anteriormente declaró inadmisible una cuestión previa y que habiéndose concedido un recurso de apelación en su contra, se encuentra pendiente de resolver dicha apelación por la Sala Penal Permanente. Al respecto, debe señalarse que ello no constituye un obstáculo para que este juzgado resuelva y ampare la misma, ya que conforme se observa de la resolución 2 del 4 de diciembre del 23, recaía en el expediente 4-2020-13, la inadmisibilidad de la cuestión previa planteada anteriormente fue determinada bajo el siguiente argumento central. En el presente caso, se tiene que este proceso se encuentra con una investigación preparatoria concluida a la espera que la Fiscalía, en el marco de sus atribuciones, determine si formula requerimiento de acusación o sobresea a los investigados, por lo que correspondería evaluar en la etapa intermedia propiamente dicha la cuestión previa formulada. En tal sentido, se observa que este juzgado consideró que la cuestión previa debía ser analizada y resuelta en la etapa intermedia, previa emisión del requerimiento acusatorio, que es precisamente el estadio procesal en el cual se cuenta este proceso. Este juzgado no emitió opinión de mérito respecto a dicho medio técnico de defensa, sino que desestimó la cuestión previa por una cuestión de forma. Teniendo en cuenta lo antes señalado, es factible concluir. Si bien conforme al artículo 99 de la Constitución, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, entre ellos el Fiscal Supremo, representando al Ministerio Público, no están incluidos expresamente como altos funcionarios públicos a quienes corresponde el antejuicio y juicio político, conforme a la interpretación constitucional efectuada por el Tribunal Constitucional en el caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en tanto la ley exige que debe ser un juez supremo titular, condición que recae en el representante de la Corte Suprema de Justicia de la República, sí le corresponde la prerrogativa del antejuicio, precisamente por ser un juez supremo. En sentido similar, siendo el acusado Luis Arce Córdoba un fiscal supremo titular a quien le corresponde la garantía del antejuicio y en tal condición fue incorporado y ejercido como miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, le corresponde igualmente, por ser fiscal supremo, dicha prerrogativa constitucional. La Corte Suprema de Justicia de la República señala que el antejuicio político o acusación constitucional y el juicio político no son figuras diversas, sino más bien las consecuencias de una misma figura parlamentaria consistente, citando a García Belaúnde, la misma Corte Suprema, en el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de los altos funcionarios. Los fiscales supremos están considerados entre los altos funcionarios que cuentan con esta prerrogativa, tal como lo establece el artículo 99 de la Constitución. Intervienen en el pleno del jurado precisamente porque son fiscales supremos en representación del Ministerio Público elegidos por la Junta de Fiscales Supremos, lo que significa que no pierden su condición de fiscal supremo. En el caso del ex fiscal supremo Arce Córdoba, su primera destitución data del 7 de julio del 21, por lo que se encuentra dentro del periodo de 5 años después del cese, en este caso de destitución, siendo fundada la cuestión previa en cuanto a él. Mediante escrito del 21 de junio del 2024, con registro de ingreso 1646-2024, la defensa de Arce Córdoba remitió la disposición 2-2024, emitida en la carpeta fiscal 28-2023 del 16 de mayo del 2024, emitida por la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, que reconoce que al recurrente le corresponde la prerrogativa constitucional del antejuicio político, atendiendo a que en dicha carpeta fiscal su actuación fue como miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Respecto a los acusados Nelton Javier y Wilder Moisés Arce Córdoba, quienes no están comprendidos en la prerrogativa del antejuicio, deberá continuarse la causa conforme a su estado, pues los efectos de la cuestión previa no les alcanzan, al no encontrarse en la misma situación jurídica conforme lo exige el artículo 8, numeral 6 del Código Procesal Penal. Conforme al artículo 149 del Código Procesal Penal, la inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad solo en los casos previstos por la ley, siendo que en el caso de autos la causal de nulidad está prevista expresamente en el artículo 4, numeral 1 del Código Procesal Penal, según la cual la cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Si el órgano jurisdiccional la declara fundada, se anulará lo actuado.
declaración de nulidad que se extiende únicamente al proceso en razón de la afectación de la prerrogativa constitucional del acusado que interpuso este medio técnico de defensa. De conformidad con los artículos 139, inciso 3 y 99 de la Constitución, cuarto, numeral 1, 449 y 450 del Código Procesal Penal y 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, debe declararse fundada la cuestión previa planteada, dejando a salvo las diligencias preliminares actuadas. En consecuencia, corresponde igualmente declarar nulo lo actuado, a fin como medio correctivo se proceda conforme lo señalado en la presente resolución. Decisión. Por los fundamentos expuestos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve declarar fundada la cuestión previa solicitada por la defensa de Luis Carlos Arce Córdoba en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Remitir copia del actuado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme lo establecido en el artículo 451, inciso 1 del Código Procesal Penal. Declarar nulo lo actuado respecto de Luis Carlos Arce Córdoba con salvedad de las diligencias realizadas en investigación preliminar. Disponerse continúe el proceso contra los acusados Nelton Javier y Wilder Moisés Arce Córdoba. Leída en audiencia pública, notifíquese conforme a ley. Tal como se ha dado lectura, el juzgado ha considerado que efectivamente, de acuerdo a tanto lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia que pidiera en un caso de competencia entre el Poder Judicial y el Congreso de la República, y la decisión ya tomada por este juzgado, que fue confirmada por la Sala Penal Permanente respecto del caso del ex juez supremo Icona Postigo, quien fuera también miembro del Jurado Nacional de Elecciones, y sobre todo teniendo en cuenta lo dispuesto también expresamente en la Ley Orgánica de la Fiscalía, del Ministerio Público, ¿no? Artículo 15, que establece que los fiscales supremos también tienen la prerrogativa del antejuicio. Teniendo en consideración estas normas legales y la jurisprudencia ya emitida por esta Corte Suprema, y también considerando que hay una disposición fiscal que en otro caso, que también está involucrado el señor Arce Córdoba, se está aplicando y está pendiente, me parece por lo que he leído en la disposición, que la Fiscalía de la Nación tome la decisión de remitir al Parlamento para acusación constitucional un caso que no es este. Teniendo en cuenta esas consideraciones, este juzgado ha resuelto declarar fundada la cuestión previa con la salvedad y se declara nulo lo actuado a partir de la investigación preparatoria, dejando como válidas las diligencias que se han hecho en investigación preliminar, que como también ya este juzgado ha sostenido, es factible que se realicen en el caso de los altos funcionarios. Se continuará con el proceso contra los señores Nelton Javier y Wilder Moisés Arce Córdoba, porque el Código Procesal establece que respecto de las personas que no tienen la prerrogativa, en este caso del antejuicio, deberá continuarse según su estado. Señora fiscal. Señor juez, conforme. La defensa. Conforme, señor magistrado. La procuraduría. Y una consulta del señor juez antes de dar mi punto. Hay actuaciones que se han realizado donde no solo involucra al señor Arce, sino a los otros dos con los que se va a seguir el requerimiento acusatorio. Entonces no se podría anular esas actuaciones que incluso se están presentando como medios probatorios, solamente en los extremos que involucre al señor, pero lo demás sí tiene que ser admitido en su momento o debatido por su judicatura. Claro, por eso precisamente en el numeral 3 de la decisión se van a declarar nulo lo actuado respecto de Luis Carlos Arce Córdoba con salvedad de las diligencias realizadas en investigación preliminar. O sea, la nulidad es solo respecto del señor Luis Carlos Arce Córdoba. Correcto, señor magistrado, conforme. Ya, ok. Esta es una cuestión previa que era presentada por el señor Luis Carlos Arce, por eso la defensa de los señores, de sus hermanos, no le consulto porque era una decisión que solamente le alcanza a usted, ¿no? Teniendo en cuenta que tanto la Fiscalía como la defensa de la Procuraduría y la defensa del señor Luis Arce Córdoba
se encuentran conformes con esta decisión, se declara consentida la presente resolución, que además va a ser notificada a sus casillas electrónicas. Dicho ello, voy a fijar fecha para la próxima sesión, que será la sesión 3, para continuar con, en este caso, las observaciones de la defensa de los señores Nelton y Moisés Arce Córdoba, para el día martes 2 de julio del 2024 a las 11:30 de la mañana. ¿Tomaron nota? Doctora Mesa. Conforme, doctor. ¿A qué hora? Perdón, ¿a qué hora? 11:30. Correcto, conforme. Doctor Borjas, doctor Carlos. Once y 30, tengo un control de acusación en el expediente 1966-2022, pero a las 11 de la mañana. Ya. 30 dijo usted, ¿no? 11:30, sí. No podría ser al mediodía, para en todo caso. ¿A las 12? Sí, podría ser. ¿Ahí están conformes, doctora Mesa, para moverla a las 12? No hay inconveniente, doctor. Ya. Doctor Ocaña. Conforme, señor magistrado. Ya. Entonces, a las 12 del día. Señor Arce, no se ha acreditado. ¿Puede acreditarse, por favor, para que conste en el acta? Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a todos los presentes. Luis Carlos Arce Córdoba, con DNI 06033-411. Gracias. Habiéndose concluido esta sesión, siendo las 12:47, se cierra la sesión de esta audiencia, para continuarla en la fecha que ya se ha señalado. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes con todos.